Bueno, Dios les bendiga, queridos hermanos de Teología Paulina. Vamos a estar compartiendo un tema bastante interesante que es acerca de Hechos, capítulo número 1, del 1 al 11. Así que si a ustedes les gusta el libro de los Hechos de los Apóstoles, los invito para que se queden conmigo. En lo personal, el libro de los Hechos de los Apóstoles es uno de mis libros favoritos de la Biblia. Me parece que la riqueza doctrinal e histórica que podemos sacar de este libro es vital para poder comprender la fe en Jesús el Mesías del primer siglo. ¿Qué debemos empezar a decir, queridos hermanos, antes de leer los versículos? Hablar un poco del contexto. Es importante que nosotros tratemos de entender en qué momento fue escrito Hechos de los Apóstoles. Y realmente nosotros tenemos mucha precisión para saber en qué momento fue escrito este libro, porque los Hechos de los Apóstoles no narran en ningún momento la destrucción del templo de Jerusalén. Difícilmente, si el templo de Jerusalén hubiese sido destruido en el momento en que antes de que Lucas hubiera redactado este libro, difícilmente Lucas hubiera omitido un tema tan importante. En segundo lugar, Hechos de los Apóstoles termina en el capítulo número 28 con el encarcelamiento de Pablo de 2 años en Roma. Ahora, nosotros sabemos por fuentes extrabíblicas que Pablo murió en el año 67 de la era cristiana. Esto nos permite entender que Hechos tuvo que ser escrito antes de esas fechas. Es decir, antes del 70, que fue la destrucción del templo, y aún antes del año 67, que fue la destrucción, que fue la muerte del apóstol Pablo y la muerte de Pedro también. Dicho sea de paso, ambos murieron bajo el dominio del emperador Nerón. Ahora, entonces, esto quiere decir que los Hechos de los Apóstoles tuvieron que haber sido escritos aproximadamente entre el año 61 o 62 de la era cristiana. ¿Por qué? Porque los Hechos de los Apóstoles terminan hablando del primer encarcelamiento de Pablo. Y digo que el primer encarcelamiento de Pablo porque Pablo, después de este encarcelamiento de Hechos 28, Pablo va a tener un cuarto viaje misionero y un segundo encarcelamiento. Ese segundo encarcelamiento es el que corresponde a segunda de Timoteo, y ahí es donde Pablo va a morir. Si ustedes quieren saber cómo sabemos que Pablo tuvo un cuarto viaje misionero y cómo tuvo un segundo encarcelamiento, pueden revisar en mi canal una enseñanza que se titula El cuarto viaje misionero de Pablo. Y ahí es donde yo hablo de cuáles son las fuentes que tenemos para saber que Pablo tuvo esta cuarta actividad misionera y su martirio. Bien, entonces, en primer lugar, estamos aprendiendo que Hechos de los Apóstoles fue escrito más o menos entre el año 61 y 62. Esto es muy importante, queridos hermanos, porque también nos permite entender lo pronto en que se escribieron los evangelios. Algo que tenemos que aprender es que cuando nosotros hablamos con apologetas musulmanes, estos van a intentar decir que las biografías de Jesús, entiéndase como los evangelios, fueron escritas desde el siglo II en adelante. De hecho, yo una vez, en una clase de teología en la Universidad Nacional de Costa Rica, en la Escuela de Teología, tuvimos la presencia de un musulmán que nos vino a decir eso, que precisamente los evangelios habían sido escritos en el siglo II después de Cristo, y que el primero supuestamente había sido Marcos a finales del siglo II, y decía este musulmán que los evangelios fueron escritos con unas fechas mucho más posteriores del siglo II. Esto es completamente ridículo porque precisamente Lucas y Hechos de los Apóstoles son un solo libro en realidad. O podemos decir que son dos tratados, pero son dos tratados que tienen una completa unidad. Si sabemos que Hechos de los Apóstoles fue escrito entre el año 61 y 62, y es imposible que haya sido escrito después del año 70, porque no describe la muerte de Pablo ni la destrucción de Jerusalén, entonces eso quiere decir que Lucas fue escrito antes, y todavía fue escrito antes Mateo, y todavía fue escrito Marcos. Entonces, no cabe duda que los evangelios de Jesucristo fueron escritos
entre los primeros 25 años después de la muerte de Jesús. Escúchenme bien, los tres evangelios sinópticos, Marcos, Mateo y Lucas, fueron escritos entre los primeros 25 años después de la muerte de Jesús en el año 30 de esta era. Y Hechos de los Apóstoles en el año 61 y 62. En segundo lugar, ¿qué tenemos que saber de Hechos de los Apóstoles? Bueno, que ese título, Hechos de los Apóstoles, Praxeis Apostolon, que es el nombre que tiene en griego, fue adjudicado por la iglesia del siglo II. Esto es porque tenemos que entender que los tratados, los escritos, los libros, las obras del siglo I no se acostumbraba que tuvieran un título. Entonces fue la iglesia primitiva, la iglesia del siglo II, de finales del siglo II, la que le puso este nombre, Hechos de los Apóstoles, el cual realmente no hace justicia al libro, porque cuando uno lee el título Hechos de los Apóstoles, uno pensaría que el libro habla de manera exhaustiva de la actividad de los 12 y de Pablo, pero no es así. Realmente Hechos de los Apóstoles en sus primeros 7 capítulos habla intensamente de la actividad de Pedro, y del capítulo 9 en adelante se nos hablará con mucha profundidad del ministerio del apóstol Pablo. El libro no narra los martirios de los apóstoles. De hecho, el único martirio que se narra en todo el Nuevo Testamento de uno de los apóstoles es en Hechos capítulo número 12, cuando se dice que Herodes mató a espada a Jacobo ben Zebedeo. Es el único de los apóstoles que se nos narra su muerte. Para poder entender cómo murieron los demás apóstoles, tendríamos que recurrir a los textos de la iglesia primitiva, a los textos de los primeros cristianos, o estudiar a Eusebio de Cesarea, que es el padre de la historia del cristianismo, quien escribió en su que escribió en su obra Historia de la Iglesia en el siglo IV, muchas de las cosas que pasó con la iglesia en los primeros 4 siglos de su historia. ¿Qué debemos decir más de Hechos? Bueno, vuelvo a repetir, es la continuación del Evangelio de Lucas. Esto es muy importante entenderlo, porque recordemos cómo termina Lucas. Lucas capítulo 24, versículo 36, comienza de esta manera. Bueno, primero comienza diciendo que se le dedica a Teófilo, pero el libro termina diciendo en el versículo 36, mientras ellos decían estas cosas, él mismo se puso en medio de ellos y les dice, paz a vosotros. Ellos entonces se turbaron y se llenaron de temor al pensar que veían un espíritu, pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados? ¿Por qué surgen dudas en vuestro corazón? Ved mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpadme y ved, pues un espíritu no tiene carne y huesos, como veis que yo tengo. Y habiendo dicho esto, les mostró las manos y los pies. Pero como ellos, a causa del gozo del asombro, aún no creían, les dijo, ¿tenéis algo de comer? Ellos entonces le dieron parte de un pescado asado y tomándolo comió delante de ellos. Y les dijo, estas son mis palabras que os hablé estando aún con vosotros, que tenían que ser cumplidas todas las cosas escritas acerca de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que entendieran las escrituras y les dijo, así está escrito, que el Cristo padecería y resucitaría de entre los muertos al tercer día y que en su nombre se proclamará el arrepentimiento para liberación de pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí yo envío la promesa de mi Padre sobre vosotros, así que vosotros permaneced en la ciudad hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Mucha atención cómo el libro de Lucas termina. Jesús les dice a sus discípulos que él enviará la promesa del Padre, es decir, el Paracletos, el Espíritu Santo, y que deben permanecer en la ciudad hasta que sean investidos de poder desde lo alto. Después dice el versículo 50, y los condujo hasta cerca de Betania y alzando sus manos los bendijo, y sucedió que mientras los bendecía se separó de ellos y era llevado arriba al cielo. Y ellos, habiéndolo adorado, regresaron a Jerusalén con gran gozo y estaban continuamente en el templo bendiciendo a Dios. ¿Ok? Vean ustedes que ahí termina el Evangelio de Lucas, pero inmediatamente viene la continuación, que es Hechos de los Apóstoles, y dice la Biblia así: compuse en mi primer tratado, ahora estoy leyendo Hechos de los Apóstoles,
oh Teófilo, acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Ojo lo que dice, compuse en mi primer tratado. ¿Cuál tratado? El Evangelio. ¿Y de qué trata ese Evangelio? Acerca de las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñó y a enseñar hasta el día en que fue elevado a lo alto, después de dar instrucciones a los apóstoles que escogió por medio del Espíritu Santo, ante los cuales también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas decisivas y se les apareció durante 40 días para hablarles de las cosas conciernes al reino de Dios. Vean ustedes qué importante esto, queridos hermanos, porque cualquiera que lee el cierre de Lucas pensará que prácticamente el momento que Jesús se presenta resucitado, él ese mismo día asciende a los cielos. Esa es la sensación que deja uno, que le queda a uno cuando lee Lucas capítulo 24. Pero aquí Lucas, ahora en su segundo tratado, en los Hechos de los Apóstoles, aclara que no fue así. Nos deja en claro que Jesús estuvo durante 40 días y 40 noches entre sus discípulos, demostrando que había resucitado a través de muchas pruebas decisivas, dice Lucas el evangelista. Ahora, si ustedes quieren saber cuáles fueron algunos de esos encuentros en los que el Señor resucitó, ustedes pueden leer el Evangelio de Juan, porque el Evangelio de Juan es precisamente el Evangelio que registra más encuentros del Jesús resucitado con sus discípulos. Ahora, muy importante, queridos hermanos, vean ustedes que la instrucción de que los discípulos se tenían que quedar, la instrucción, perdón, de que los discípulos tienen que quedarse hasta que reciban poder va a ser muy importante en este libro, porque en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, se nos va a narrar la promesa, la entrega de la promesa, esta promesa de la que habla Lucas 24:39, yo enviaré la promesa de mi Padre, y es hasta Hechos capítulo 2, donde en el día de Pentecostés los discípulos reciben la promesa del Padre, que es el Espíritu Santo. Pero ahora, póngame mucha atención. ¿Por qué es importante esto? Porque el Evangelio los Hechos de los Apóstoles nos aclaran que Jesús estuvo 40 días con sus discípulos. Y noten que Lucas capítulo 24, versículo 49, cuando Jesús está despidiendo de ellos, Él les dice, yo envío la promesa de mi Padre sobre vosotros, no hagan nada y permanezcan en la ciudad hasta que ustedes sean investidos de poder. Esto ocurrió cuando Jesús se despidió de ellos, es decir, en el día 40, porque Jesús estuvo 40 días con ellos. Y es hasta Pentecostés donde ellos reciben la promesa del Espíritu Santo. Esto quiere decir que ellos esperaron 10 días, porque desde la fiesta de Pascua, que por cierto, la fiesta de Pascua o de Pesaj, como la llaman los judíos, que se celebra el 14 de Nisan, que corresponde al 15 de abril de este año, desde la fiesta de Pesaj o Pascua hasta la fiesta de Pentecostés o Shavuot, como la conocen los judíos, la fiesta de las semanas, hay 50 días. Ahora, Jesús, desde que resucitó, tuvo 40 días con ellos. Y después de ahí, ellos tuvieron que esperar 10 días hasta llegar al día 50 para recibir la promesa del Espíritu Santo. En realidad, 7 días, porque vuelvo a repetir, desde Pascua hasta Pentecostés hay 50 días. Jesús muere y está 3 días muerto hasta que resucita. Y desde que resucita en adelante, estará 40 días con ellos. Y después de estar esos 40 días con ellos, les dice, esperen hasta que ustedes reciban la promesa del Padre. Es decir, tuvieron que esperar 7 días hasta recibir al Espíritu Santo. Y escúchenme bien, queridos hermanos, esto es muy, pero muy importante. Los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, porque es hasta Hechos de los Apóstoles, capítulo número 2, donde comienza el nuevo pacto. ¿Me oyeron? ¿Dónde comienza el nuevo pacto? Eso quiere decir que aunque Mateo, Marcos, Lucas y Juan
y Hechos capítulo número 1 son del Nuevo Testamento, aún siendo del Nuevo Testamento, todos esos libros y este capítulo número 1 de los Hechos son cosas que ocurrieron en el antiguo pacto. Y es a partir de Hechos capítulo 2 en adelante donde comienza el nuevo pacto. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Hace poco yo tuve un debate con una persona llamada Jonathan Piña, si no me equivoco, y él supuestamente presentó evidencias del Shabbat y decía él en el Nuevo Testamento y mencionó varios ejemplos de Jesús donde se dice en la Biblia que Jesús iba a la sinagoga conforme su costumbre en el día de Shabbat. Claro, Jesús hacía eso porque él es judío y el Shabbat es un pacto eterno entre los hijos de Israel y Dios. Éxodo capítulo 31 del 16 al 17. Los hijos de Israel guardarán el Shabbat como un pacto perpetuo. Es una señal entre yo y los hijos de Israel. Claro que Jesús guardaba Shabbat porque él era judío, pero nosotros somos gentiles. Y mencionar estos ejemplos de Jesús, por ejemplo, en Lucas capítulo 4, se habla de esto, en Lucas capítulo 4, dice así la Biblia, Lucas capítulo 4, versículo 18, y fue a Nazaret, donde había sido criado, y conforme a su costumbre, entró en la sinagoga en el día del sábado. Amén, la Biblia dice eso. Esto ocurrió en tiempos del antiguo pacto, aunque esté en el Nuevo Testamento, porque es hasta Hechos capítulo 2 donde comienza el nuevo pacto. ¿Se entiende? Porque el nuevo pacto que está en Jeremías capítulo 31, del 31 al 33, y en Ezequiel capítulo 36, del 26 al 27, se nos dice que el nuevo pacto consiste en que Dios pondrá a vivir al Espíritu Santo dentro de los creyentes. Porque en el antiguo pacto el Espíritu Santo estaba con el creyente, pero se salía del creyente. Por eso es que el Espíritu Santo abandonó a el rey Saúl y abandonó a Sansón, pero en el nuevo pacto eso no ocurre, porque el Espíritu Santo viene a ser morada en el creyente. Eso es lo que quiso decir Juan el Bautista cuando empezó a decir, viene detrás de mí uno que os bautiza en el Espíritu Santo y fuego, porque la palabra bautismo, connotación del Nuevo Testamento, bautizo, la palabra griega baptizo, según el significado teológico que la Biblia le da, significa unirse, fundirse, amalgamar. Cuando Cristo dijo cuando Juan el Bautista dijo que Jesús bautiza en Espíritu Santo y fuego, lo que quiso decir precisamente es que Jesucristo sería el que nos daría la bendición de tener al Espíritu Santo viviendo dentro de nosotros. Y eso comienza a partir de Hechos 2. Vean ustedes que Jesús les dijo claramente en Lucas 24:49, esperen hasta que reciban la promesa. Y cualquiera que lee los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, sabe que esa promesa inició en Pentecostés. Bien, sigamos leyendo. Dice el versículo 4, y estando con ellos, les mandó no alejarse de Jerusalén. Ven ahora cómo el versículo 4 concuerda con lo que decía Lucas 24:49, y estando con ellos les mandó no alejarse de Jerusalén, sino esperar la promesa del Padre, la cual dijo, oísteis de mí, porque Juan en verdad os bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Claro, no eran muchos días, eran dentro de 10 días, dentro de 7 días que tuvieron que esperar. Ahora, dice el versículo 6, y los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os compete a vosotros saber los cronos, que se traduce tiempos, o los kairos, que se traduce épocas, que el Padre estableció en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos desde Jerusalén y en toda Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahora, pongan mucha atención a esta pregunta que los apóstoles hacen, porque existen cristianos que lastimosamente, y digo yo lastimosamente porque me parece una vergüenza que hayan cristianos que piensen de esta forma, que defienden la teoría del reemplazo y dicen que Dios desechó a Israel
y Dios se olvidó del pueblo étnico de Israel y ahora Dios solo tiene un nuevo pueblo que se llama la iglesia. A ver, esto no es cierto, porque vean ustedes que los apóstoles que son judíos se hacen una pregunta muy válida. Esa pregunta es de que cuando ellos están viendo a ascender a Jesús a los cielos, ellos saben que aún no se han cumplido una gran cantidad de cosas que se han prometido para la era mesiánica, como por ejemplo, ¿cuáles? Por ejemplo, que la naturaleza será restaurada, el lobo habitará con el cordero, el león habitará con la vaca, el niño meterá la mano en la cueva de la serpiente y esta no le hará daño. Esas son cosas de la era mesiánica. O también que habrá paz sobre toda la tierra, que todos los hijos de Israel que están dispersos en el mundo volverán a la tierra de Israel, que sería restaurado la dinastía de los reyes de Israel. Habían un montón de profecías de parte de los profetas hebreos que aún no se estaban cumpliendo y ellos estaban viendo a Jesús ascender. Y entonces ellos hacen una pregunta muy válida. Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Noten que ellos nunca enseñaron a alegorizar las promesas que se le hizo al pueblo de Israel en la persona de Cristo Jesús. Con esto estoy queriendo decir, por ejemplo, cuando la Biblia dice que habrá paz, ¿verdad?, sobre todas las naciones y no se adiestrarán para la guerra. Esto no se puede alegorizar en el sentido de que Cristo es nuestra paz, porque esto no fue lo que enseñaron los apóstoles. Hay una promesa clara que Dios le hizo al pueblo de Israel de que Él restauraría el reino de Israel, y por eso los apóstoles le preguntaron a Jesús, ¿restaurarás el reino en este tiempo? ¿Y cuál es la respuesta de Jesús? Noten que Jesús en ningún momento niega de que esa promesa debe de cumplirse, porque Jesús les contesta, no les compete a ustedes saber los tiempos, los cronos, es decir, cronológicamente a ustedes no les compete saber el tiempo exacto en que se restaurará el reino de Israel, ni les compete saber los kairos, las épocas, es decir, el momento según la voluntad del Padre para el cumplimiento de esta promesa. A ustedes no les compete, pero ustedes recibirán en este momento poder para que ustedes me sean testigos y evangelicen en Judea, en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahora, quisiera ahondar un poquito más en que vean ustedes de que nunca se puso tela de duda de que habían profecías que se tenían que cumplir todavía con respecto a Israel. Este es un punto que desarrolló con toda exhaustividad la iglesia primitiva, la iglesia jerosolimitana, antes del legado del apóstol Pablo, porque recuérdense que el apóstol Pablo entró en su ministerio, su primer viaje misionero y su actividad misionera entró hasta 14 años después de que Jesús murió en la cruz. Los primeros 14 años de la historia de la fe cristiana prácticamente solo estuvo compuesta por judíos convertidos al Mesías. Casi que si no hubiese existido aquel encuentro de Pedro en la casa de Cornelio, Hechos capítulo 10, prácticamente la iglesia hubiese sido de puros judíos convertidos al Mesías. Es hasta que Pablo, en Hechos capítulo 13 y 14, comienza su primer viaje misionero, donde se abre puerta de salvación real para los gentiles. Y por eso Dios escogió a Pablo, para poder llevar el evangelio a los gentiles y que el evangelio dejara de ser jerosolimitano y se convirtiera en un mensaje universal. Ahora, vean ustedes que Pedro, en su segundo gran discurso evangelístico, donde se convierten 5,000 personas, vean ustedes qué interesante esto que dice Pedro. Estoy leyendo Hechos capítulo 3, 19 y 20. Dice así Pedro: arrepentíos pues y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que de la presencia del Señor vengan épocas de refrigerio espiritual y envíe a Jesús el Cristo, designado de antemano para vosotros. Y vean lo que dice el versículo 21, pongan mucha atención. A quien es menester que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de las que habló Dios por boca de sus santos profetas desde el principio del mundo. Recuerden que aquí se está evangelizando a judíos y se les está diciendo que Jesús es el Mesías, y desde ya
se hace una defensa a favor de la calidad mesiánica de Jesús como Mesías. ¿Por qué? Porque cualquiera podría decir, ¿cómo puede este Pedro decir que Jesús es el Mesías si hay un montón de profecías que aún no se han cumplido? ¿Dónde está la paz? ¿Dónde han vuelto los hijos de Israel que están dispersos a la tierra de Israel? ¿Dónde está la restauración de la naturaleza? Es por eso que Pedro, en su segundo gran discurso evangelístico, dice que esto se cumplirá, la restauración de todas las cosas, hasta que el cielo nos entregue de regreso a Jesús el Mesías. ¿Ok? Entonces vean ustedes que no hay duda alguna de que las promesas de la restauración del reino de Israel, de la dinastía de los reyes de Israel y de la tierra de Israel sigue en pie todavía. Esto es muy, pero muy claro. Ahora, devolvámonos a Hechos capítulo número 1 para terminar. Vamos a leer los últimos 2 versos que nos faltan por interpretar en esta noche. Dice la Biblia de la siguiente manera. Dice, y dicho esto, fue alzado viendo los sellos y una nube lo ocultó de sus ojos. Y mirando fijamente al cielo, mientras él se iba, se les presentaron 2 varones con vestiduras blancas y le dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este Jesús que fue tomado de vosotros al cielo vendrá de la misma manera como lo contemplasteis ir al cielo. Leo el 12, entonces regresaron a Jerusalén del monte llamado el Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un sábado. Muy bien, queridos hermanos, vean ustedes que la ascensión de Cristo ocurrió en el Monte de los Olivos, a distancia de un camino de sábado de Jerusalén, que eso más o menos es 1 kilómetro y 300 metros, que era lo que se le permitía a un judío caminar en Shabbat, esto según la ley oral. No es que aquí los judíos estén, los apóstoles estén aprobando un mandamiento oral, solo que ellos entienden, porque se está dirigiendo también al pueblo de Israel, se entiende cuánto es camino de un sábado. Ahora, lo que es importante decir, noten que el Señor ascendió en el Monte de los Olivos y se lo llevó una nube, y los ángeles, que son estos 2 varones de vestiduras blancas, profetizan que el Señor vendrá por segunda vez de la misma manera en como lo hemos visto irse. Esto quiere decir que Jesucristo vendrá otra vez de esa misma manera. Y el apóstol Juan, qué impresionante lo que los apóstoles nos enseñan. Y escúchenme bien esto, lo que los apóstoles nos enseñan. Dejemos de aceptar enseñanzas que no son apostólicas. Si los apóstoles no lo dijeron, ni pongan atención, hermanos, porque Pablo nos dijo que nos edifiquemos sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas, el cual es Jesucristo. Un vicio de los judaizantes es enseñar cosas que los apóstoles no enseñaron. Y esto es un gesto inmenso de orgullo, porque ellos no son nadie para establecer un nuevo fundamento sobre el cual ya edificaron los apóstoles. A nosotros los maestros y los pastores, lo único que nos corresponde es enseñar lo que los apóstoles enseñaron y no inventarnos nuevas doctrinas ni cosas raras. Es por esta razón que nosotros los gentiles no guardamos Shabbat, porque los apóstoles no nos enseñaron eso, no nos pidieron a los gentiles que guardemos Shabbat, ni mucho menos el apóstol de los gentiles lo hizo. Y cuando escuchamos un judaizante con 1001 argumentos pidiendo que guardemos Shabbat, ustedes notarán que no son argumentos apostólicos, porque los apóstoles no pidieron eso. No prestemos atención a ese tipo de gente, no los escuchen, por favor. Ahora, el apóstol Juan, Dios le permitió ver la parusía, le permitió ver el regreso de Cristo. Esta parusía está en Hechos capítulo número 19, versículo 11. Dice la Biblia así, y vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo monta fiel y verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos son como llama de fuego, hay muchas diademas sobre su cabeza, donde tiene un nombre escrito, el cual nadie conoce sino él mismo. Está vestido de una vestidura empapada en sangre, y su nombre es el Logos de Dios, y los ejércitos celestiales, vestidos de lino fino, blanco y limpio, lo seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y las pastoreará con vara de hierro. ¿Se dan cuenta?
las pastoreará con vara de hierro, porque aún falta la era mesiánica por cumplirse. Él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso, y en la vestidura y en su muslo tiene un nombre escrito: Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Lo pueden ver, queridos hermanos? Esto que así como Cristo ascendió a los cielos en una nube, de la misma manera vendrá, que fue lo que los ángeles dijeron y es lo que el apóstol Juan logró ver y nos escribió en Apocalipsis capítulo 19. Ahora, muy importante, Cristo ascendió desde el Monte de los Olivos, y esta visión donde vendrá con su ejército y pondrá sus pies en el Monte de los Olivos y pondrá sus pies, será nuevamente en el Monte de los Olivos, porque así lo profetiza, ya con esto termino, así lo profetiza Zacarías capítulo número 14. He aquí el día de Yahvé viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será conquistada, las casas serán saqueadas y las mujeres serán violadas, y la mitad del pueblo irá en cautiverio, pero el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después Yahvé saldrá y combatirá contra aquellas naciones cuando combate, como cuando combaten el día de la batalla. Aquel día sus pies se posarán sobre el monte de los olivos que están frente a Jerusalén, al oriente. En el monte de los olivos será partido por en medio, quedando un gran valle del levante al poniente. Vean ustedes, queridos hermanos, que Cristo ascendió del monte de los olivos, y los ángeles dijeron, él vendrá por segunda vez de la misma manera. Y Zacarías nos dice que Yahvé vendrá a pelear a favor de Jerusalén. Señores, ustedes que creen que Dios desechó a la nación de Israel, en la segunda venida de Cristo, Cristo viene a pelear por Israel. ¿Me escucharon? Ustedes que creen que Dios se olvidó de la nación de Israel, Cristo vendrá otra vez y pondrá sus pies en el monte de los olivos para pelear a favor de la nación de Israel. Y vean qué interesante. Sabemos por Apocalipsis capítulo número 19 que Juan vio a Jesús venir en ese caballo blanco y detrás de él los ejércitos celestiales listos para pelear en la batalla de Armagedón. Pero ¿cómo se le llama a Cristo aquí en Zacarías capítulo número 14? Se le llama Yahvé. ¿Lo pueden ver? Se le llama Yahvé, lo cual quiere decir que Jesús es Dios. Señores testigos de Jehová, ustedes que dicen que Jesucristo no es Dios y que solamente es el Hijo de Dios y que es el ser más grande que Jehová ha creado, resulta que Jesús es el que pondrá sus pies en el monte de los olivos. Y aquí en Zacarías 14 se dice que es Yahvé el que pondrá sus dos pies en ese monte, porque Jesús es llamado también Yahvé porque Él es Dios. ¿Lo ven? Queridos hermanos, hemos terminado esta enseñanza del día de hoy. Que Dios les bendiga y que tengan mucha paz.